Bueno, ahora sobre el tópico de hoy, Tomás necesita poca introducción, creo, y es un honor presentarlo hoy. Es un especialista en aves rapaces y actualmente es el presidente de una de las organizaciones que es aliada de Birds of the World, que es Fundación Yankularquén. Tomás ha estudiado la ecología y promovido la conservación de aves rapaces forestales desde 2006, un largo tiempo, incluyendo países como Chile, Argentina, Perú, Ecuador. Y en general a mí me cuesta saber dónde está porque en general vive siguiendo a las aves rapaces. Según las palabras de algunos colegas, Tomás tiene una habilidad increíble para, por ejemplo, encontrar nidos para poder responder preguntas de historia natural, eh, y luego saber qué hacer para colocarles aparatos de seguimiento remoto como GPS, por ejemplo. Las principales especies con las que ha trabajado las va a mencionar hoy, pero son en parte Buteo ventralis, Buteo albígula, Astur chilensis, Spizaetus isidoris, Spizaetus tyrannus, Spizaetus melanoleucus y Falco deiroleucus. Así que, sin más preámbulos, los dejo con Tomás. Muchas gracias, Tomás, nuevamente por estar hoy. Es un honor. Hola a todos, muchas gracias por la presentación, Fernando. Gracias a todos quienes se inscribieron y están participando de este webinar. Voy a empezar a compartir la pantalla. No sé cómo se ve en este momento. Ahí está. Se ve bien. Sí, se ve perfecto. Muchas gracias. Ya. Eh, bueno, como les comentaba Fernando, yo les voy a hablar sobre los avances que hemos tenido durante la última década, básicamente, sobre varios aspectos de la historia natural de algunas de las aves rapaces con las que yo he tenido la suerte de trabajar durante estos últimos años. Antes que nada, quisiera hacer una pequeña nota sobre qué es un ave rapaz. Y no tan solo porque el término ave rapaz haya estado sujeto a controversias desde siempre, básicamente, sino que también porque hace poco también hubo el desarrollo de nuevas definiciones para el término de ave rapaz. Y estas fueron desarrolladas al mismo tiempo, en el año 2019, a partir de la filogenia moderna de las aves que fue publicada por Mindel y colaboradores en el año 2018. Eh, Gracias a esto nosotros pudimos desarrollar la definición en la cual nosotros decimos que las aves rapaces son aquellos órdenes de aves en las cuales la mayoría de las familias y especies presentan adaptaciones morfológicas y conductuales para consumir carne, ya sea fresca en descomposición. Esta es una definición que incluimos en el libro Las aves rapaces de Chile, el año 2019. Y el mismo año surgió otra definición similar de McClure y colaboradores, donde definen a las aves rapaces como aquellas especies dentro de los órdenes que evolucionaron a partir de las aves terrestres de presa o teluraves, en los cuales la mayoría de las especies mantuvieron estilos de vida de presa. Si bien son dos definiciones diferentes, ellas convergen en definir a las aves rapaces a partir de los órdenes que tienen ciertas características, y ahí terminamos con el conflicto que había anteriormente, por ejemplo, cuando se suscitaba que había un loro, por ejemplo, el quea, que tiene el pico curvo como las otras, como las aves rapaces verdaderas, y come carne regularmente, pero la mayoría de las especies dentro del orden Citasiformes no tienen estas características ni estas conductas, por lo tanto quedan fuera de la definición. Actualmente se reconocen cinco órdenes como aves rapaces: falconiformes, cariamiformes, catartiformes, accipitiformes y estrigiformes. Y lo novedoso de eso es la inclusión de este quinto orden, que es los cariamiformes. Muchos dirán, ¿qué tiene que ver una seriema con un águila? Probablemente, bueno, está más emparentada de hecho la seriema con los halcones que con las águilas, y antes siempre se consideraron rapaces los halcones y las águilas. Entonces no es una cuestión filogenética. Pero claramente podemos darnos cuenta de que las cariamiformes, las seriemas, son aves rapaces por las características depredatorias que tienen, y también porque dentro del hombre en cariamiformes están las famosas fororrácidos, una familia extinta de aves rapaces que eran conocidas como las aves del terror. Muchos habrán visto documentales sobre ellas, sobre Kelenken guillermoy, que era un ave
como un avestruz gigante de casi 3 metros de altura, como una cabeza de águila que cazaba especies tan grandes como caballos prehistóricos. Dicho esto, ¿por qué es importante estudiar a las aves rapaces de bosque? Bueno, como muchos otros depredadores, cumplen un rol determinante en los ecosistemas, tanto en el balance ecológico como en su rol de estructurar a las comunidades. Muchas especies consumen especies presa muy abundantes, por lo tanto, liberan algo de espacio para que otras especies puedan desarrollarse, por lo tanto, promueven la biodiversidad. Varios estudios también señalan que son excelentes barómetros ambientales. Si encontramos poblaciones diversas y saludables de aves rapaces, probablemente el ecosistema donde están habitando también está sano. Muchas especies son vulnerables a extinción debido a la pérdida de hábitat. Todos sabemos que los bosques están retrocediendo a una tasa sin precedentes en todo el mundo. Y otras actividades humanas también están causando el declive poblacional de muchas de estas especies. Por ejemplo, la persecución humana muchas veces actúa de manera sinérgica con la pérdida de hábitat en contra de la viabilidad poblacional de algunas de estas aves rapaces de bosque. Eh, Aquí puse una ficha con los tamaños relativos de las especies para que se den cuenta más o menos de qué tamaño tiene cada una, de las cuales vamos a hablar hoy día. El primero, falco de Giroleuco, halcón pechinaranco, una especie catalogada como casi amenazada. Buteo alvígula, aguilucho chico, o aguilucho andino, aguilucho de garganta blanca, tiene muchos nombres. Eh, una especie catalogada como preocupación menor. El buteo ventralis, aguilucho de cola rojiza, catalogado como vulnerable. El águila blanquinegra, Spizaetus melanoleucus, con preocupación menor, el Spizaetus tiranus, águila tirana o águila negra, también con preocupación menor, y finalmente Spizaetus isidori, que es una especie catalogada como en peligro. Águila inca, águila poma, águila negra y castaña, águila real de montaña, tiene muchos nombres a lo largo de la distribución en los diferentes países que tienen bosques tropicales en los Andes. El halcón pechinaranja es uno de los halcones considerados de los más raros a nivel mundial, una distribución muy parchosa, muy puntual, con subpoblaciones separadas entre sí. Es una especie que es muy poco conocida en Sudamérica, que es donde se encuentra la mayor parte de su distribución. La mayor parte del conocimiento que tenemos sobre su ecología y su historia de vida proviene de los estudios que ha desarrollado el Peregrine Fund durante los últimos 30 años en Centroamérica. Estudios que han sido liderados por Bob Berry, que es un conocido del equipo de Birds of the World y que es miembro directivo del laboratorio de ornitología de Cornell, y con quien también nosotros nos aliamos para poder hacer un seguimiento de la población que encontramos en Perú Central. Aquí podemos ver un poco la distribución de la especie. Podemos ver esta población aislada que habita desde el sur de México, donde básicamente no tenemos registros actuales de la especie. Probablemente hayan una población pequeña cerca de la frontera sur de México. También hay registros en Guatemala y principalmente una población más abundante en Belice, pero eh, en la cual se ha registrado ya una disminución bastante importante en la ocupación, la fecundidad y la productividad de esa población. Y podemos ver también otras poblaciones en los Andes eh, de Colombia y Ecuador. Algunas parejas fueron encontradas recientemente en el Darién, en la frontera entre Panamá y Colombia, a través de los tepuyes de Venezuela, en Surinam, las Guayanas y el norte de Brasil, y finalmente en toda la vertiente oriental de los Andes, desde Perú hasta la yunga argentina, donde hemos comprobado que una especie extremadamente escasa, pasando por Bolivia y también por los bosques atlánticos del norte de Argentina y sur de Brasil. En cuanto a la identificación, no me voy a detener mucho en esto porque nos va a quitar mucho tiempo, pero es un halcón, el juvenil, podemos ver que es un halcón similar a un halcón peregrino, pero más oscuro, con un color ocre de fondo, un poco más claro en la garganta. Y si queremos diferenciarlo, por ejemplo, del halcón murcielaguero, que es una especie muy similar, en el caso del juvenil es bastante obvio, solamente tenemos que mirar las calzas que son de color ocre con manchas oscuras, y en el caso del halcón murcielaguero son de un color eh, rojizo uniforme. Si bien no tenemos definición de un plumaje básico 2 o que sería un inmaduro con plumaje que pertenece al segundo año, podemos encontrar individuos que están en proceso de muda desde el plumaje juvenil al plumaje adulto y que se ven de esta manera, con plumas retenidas de juvenil, mezcladas con plumas de adulto ya de coloración rojiza, y aquí podemos ver un individuo con un proceso más avanzado de muda. Algunos individuos adultos hemos encontrado que ya están criando y todavía tienen algunas plumas juvenil retenidas, lo que nos indica más o menos que es un individuo de segundo año.
Y finalmente tenemos este plumaje de adulto precioso, que es característico del halcón pechino-naranja, con el pecho y las calzas y el bajo abdomen y los subcaudales de un tinte rojizo anaranjado, un chaleco oscuro con manchas, barras blancas profusas, y la garganta blanca bastante contrastante con la cabeza que tiene una capucha negra muy similar a la del halcón peregrino. Aquí podemos ver los juveniles en comparación a un adulto en vuelo, digamos, donde podemos diferenciarlos básicamente si es que los vemos más o menos de cerca por este patrón de coloración mucho más fuerte en el adulto y más tenue y más ocre en el juvenil. El hábitat reproductivo del halcón pechinaranja principalmente es acantilados de gran envergadura, rodeados de bosques generalmente bien preservados, tanto bosques montanos como el que podemos ver en esta foto de la izquierda, como bosques ya de transición, bosques semidecidos de la selva amazónica baja. El halcón pechinaranja es básicamente el único halcón que se especializa en cazar sobre el dosel de los bosques tropicales. Para cazar, ellos generalmente se sitúan en perchas expuestas, en árboles muertos, que están sobre los mismos acantilados donde ellos nidifican, o sobre los cerros, con unas vistas ventajosas de los valles donde ellos viven. Y desde ahí esperan a que pasen las aves, las golondrinas, los vencejos, o cualquier ave que pase sin preocuparse de los depredadores. Él baja a gran velocidad con un vuelo batido primero y después con una picada muy similar al peregrino hasta cazar a sus presas. Otras veces también los podemos ver planeando a gran altura y desde ahí lanzarse en vuelos de persecución y picada muy veloces. Se especula también incluso que el halcón pechinaranja puede llegar a ser más veloz que el halcón peregrino, dada su anatomía, su carga alar y todo eso, aunque no ha sido comprobado del todo. Eh, Otra técnica de caza es desde las perchas, a veces, sobre todo en las tardes, cuando no hay mucha luz y no pueden distinguir tanto las presas que están con bosque de fondo o con un valle de fondo oscuro, ellos ven hacia el cielo y hacia arriba ven los murciélagos y los vencejos y desde ahí parten en un vuelo propulsado, aleteado, de gran potencia hasta alcanzar hacia arriba a sus presas, lo que demuestra el poder de vuelo que tiene esta especie, que es realmente impresionante. Podemos ver también sus patas, que son proporcionalmente muy grandes, que son especializadas para poder capturar aves en vuelo, y un pico también bastante poderoso que lo distingue de otras especies de halcones. En cuanto a la dieta, no hay estudios netos sobre la dieta en cuanto al carácter cuantitativo de la dieta, sino que nosotros recién ahora estamos empezando a hacer esos estudios en Perú. Hemos, gracias a estas observaciones directas, recolección de restos de presa y registros de cámaras trampa en los nidos, hemos estimado que un poco más del 70% de la dieta del halcón pechino naranja, a lo menos en Perú, es basado en las aves, un 15,2% en mamíferos y un 14,5% en insectos. Sin embargo, los insectos solamente los consumen los adultos solos o los juveniles por su cuenta. No es que los adultos lleven insectos para alimentar a los pollos. En cuanto a los insectos, hemos registrado que comen cigarras, mariposas y estos estadios reproductivos de las hormigas recolectoras de hojas, hormigas del género ATA, que cuando están en época reproductiva desarrollan alas y pueden encontrarse por millares en los cielos del bosque y son aprovechadas por un sinnúmero de aves rapaces, entre ellas el halcón pechinaranja y otro tipo de aves también. Los mamíferos, no hemos podido determinar la especie exacta de murciélagos que comen, pero hemos encontrado algunos murciélagos pequeños, otros grandes que son generalmente murciélagos que llegan a pesar 40, 50 gramos, murciélagos depredadores que se comen a otros murciélagos. Estos son los tipos de murciélagos que más frecuentemente llegan al nido. Y en cuanto a las aves, ya pues encontramos una diversidad mucho más grande, desde pequeños paseriformes, golondrinas, carpinteros, chotacabras, oropéndolas, vencejos de collar blanco, que es el vencejo más grande que hay en Sudamérica y que los caza de manera realmente espectacular en vuelo. Tucanes, loros y también palomas, que son las que aportan un mayor biomasa, como veremos más adelante. Si incorporamos las especies que han estado registradas en la dieta del halcón naranja en otros países, sobre todo en Centroamérica, podemos ya tener una mayor diversidad del mismo tipo de especie e incorporar otras también como los trogones, las aves playeras y las urracas y los trepadores.
En cuanto a la biomasa, el 86,4% corresponde a aves, principalmente aportada por aves de tamaño mediano o grande, como para, en relación al halcón, digamos, como columbiformes, loros y oropéndolas. Y como les había comentado, los murciélagos grandes son los que más aportan a la biomasa de mamíferos, mientras que los insectos corresponden solamente a un 0,1%. La mayor cantidad de nidos conocidos del halcón pechinaranja, probablemente más del 95%, están en grandes acantilados donde ocupan oquedades y repisas como la que se ve en la foto de la izquierda, pero también hay algunos registros en árboles antiguos que se desgajan y generan estas oquedades donde los halcones pueden anidar. También hay registros en epífitas sobre árboles grandes y sobre palmeras, pero son muy, muy poquitos registros. En Perú nosotros hemos encontrado parejas reproductivas entre los 380 y 2180 metros sobre el nivel del mar, en acantilados que van desde los 40 a los 120 metros. En realidad esta es la ubicación de los nidos, no de los acantilados. Acantilados pueden ser un poco más grandes, hasta los 180 metros, en nuestra área de estudio, y hemos encontrado cuatro tipos de nidos. Básicamente la mayoría están en este tipo de sustrato que son repisas expuestas visualmente, aunque no a la lluvia, siempre escogen repisas que están protegidas de la lluvia. Eh, Oquedades o zócalos como este de acá, también hemos encontrado varios nidos de compechi naranja en este tipo de sustrato. Algunos pocos en repisas con techo, como esta que vemos acá a la izquierda, y cuando no tienen repisas naturales protegidas, pueden ocupar también vegetación que actúa o hace las veces de repisa en estos acantilados. La ocupación de los territorios del halcón pechinaranja en Perú entre 2019 y 2024 varió entre 58 y 100%, con una media de 70%, la productividad entre 1,8 y 2,6 volantones por pareja exitosa, con una media de 2,2 volantones, y la fecundidad, que es el promedio de los volantones que sacan todas las parejas que están ocupando un territorio activo, varió entre 0,25 y 1,43 volantones por sitio activo, con una media de 0,9, que es bastante similar al 0,8 que han registrado los equipos del Peregrine Fund en Centroamérica. Podemos ver que la fenología reproductiva es bastante estacional en Perú, al menos. Las parejas que comienzan primero la reproducción comienzan a cortejar en mayo y en junio. Las primeras puestas se producen en julio, aunque la mayoría están incubando entre agosto y septiembre, incluso en octubre y noviembre las más tardías. Los polluelos son criados principalmente entre octubre, noviembre y finales de diciembre. Podemos ver volantones entre octubre y diciembre, y juveniles dependientes de los adultos todavía para comer entre octubre y marzo. La época lluviosa comienza en la zona central de Perú en octubre. Podemos ver que los halcones al parecer esperan un poco de la temporada seca hasta que empiecen las primeras lluvias para poder relacionar su reproducción probablemente con la reproducción de sus presas principales. En cuanto a la demografía y la conservación, se estima que un halcón pichiraranja puede llegar a vivir 20 años en la naturaleza, aunque en la etapa reproductiva de estos halcones puede llegar solamente a los 12 años en hembras y 17 años en machos. La mortalidad conocida, digamos, es principalmente la depredación de otros animales silvestres. En Centroamérica, por ejemplo, se han conocido casos de buitres negros, el Coragit atratus, depredando los polluelos y los huevos del halcón pechinaranja. En el caso de los juveniles, los volantones también son depredados por el águila blanquinegra, que es su principal depredador de este estadio de edad de los halcones. También hay casos de persecución humana y colisiones. En Colombia, por ejemplo, nuestro amigo Alex Ospina ha recibido varios ejemplares que aparentemente han colisionado con edificios en las ciudades. La densidad de parejas varía entre una pareja cada 303 y una pareja cada 3.500 kilómetros cuadrados, siendo la densidad más alta la que hemos registrado en la selva central de Perú. La población global de la especie no ha podido ser estimada, principalmente porque no tenemos idea cuánta población de individuos adultos nidifican árboles, lo que cambiaría bastante las cosas. No sabemos cuántos halcones hay anidando árboles en la cuenca amazónica, por ejemplo, lo que hace bastante difícil estimar una población global. Sin embargo, sabemos que las tendencias poblacionales están decreciendo, sobre todo en Centroamérica. En Belice se han detectado importantes disminuciones no solamente en la ocupación de los territorios, sino también en la productividad de estas parejas.
Y considerando también la deforestación proyectada de aquí a 30 o 50 años, hace que la especie tenga por lo menos una clasificación de casi amenazada por la IUCN. El aguilucho chico o buteo albígula es una especie con la cual hemos estado trabajando desde el 2006. Era una especie hasta hace pocas décadas atrás muy poco conocida. En los estudios que desarrolló Ana Trejo con su grupo de investigación en el noroeste de la Patagonia Argentina fueron los primeros estudios que se hicieron de dieta, de biología reproductiva, etcétera. Eduardo Pavés también con su grupo logró identificar el primer nido en Chile y las primeras observaciones sobre la migración de esta especie. Y nosotros ya empezamos a obtener más datos de la distribución, ecología reproductiva y migración también de este aguilucho. Acá podemos ver la distribución reproductiva del aguilucho chico de buteo albígula, que básicamente abarca todos los bosques templados australes, también en la cordillera de la costa de Chile, aunque mucho más escaso ahí porque los bosques han sido talados en su mayoría. Durante la época de migración puede verse a lo largo del desierto de Atacama hasta los valles interandinos de Perú, de Bolivia, por las yungas del norte de Argentina, las yungas bolivianas, peruanas, hasta alcanzar los bosques andino tropicales de Ecuador, Colombia, las tres cordilleras y en algunos casos también en Venezuela. Los juveniles son o sea, esta especie en general es más o menos del tamaño de un buteo platísterus, del gavilán aludo, para que tengan una idea de su tamaño. Los juveniles son de coloración ocre claro por abajo, con manchitas oscuras café en el abdomen y coloración café oscura por encima, más o menos pareja, con un poco de coloración blanca en las coberteras de las alas. El inmaduro, un plumaje de segundo básico, digamos, de segundo año, es similar al adulto, básicamente un plumaje intermedio entre adulto y juvenil, con el color ya no ocre de fondo, sino blanco, con una mancha en el abdomen mucho más profusas, más oscuras, pero sin llegar a tener la tonalidad rojiza que sí podemos ver en los adultos, donde contrasta fuertemente el blanco del pecho con el café oscuro del dorso y la tonalidad café rojiza en el cuello y en los flancos. Podemos ver que también las plumas coberteras de las alas tienen los bordes más claros que el centro de la pluma, lo que le da un aspecto escamoso al dorso. La cola podemos ver también que es muy pareja su coloración oscura café, con algunas bandas oscuras poco visibles. En cuanto a la identificación en vuelo de los tres estadios de plumaje conocidos para esta especie, podemos ver algo que vamos a ver repetido también en las otras especies de Accipitriformes, que algo que tenemos que fijarnos también para poder datar su edad, es básicamente las plumas de vuelo. A pesar de que en esta especie sí podemos ver diferencia en la tonalidad del pecho, en las manchas del pecho, lo que nos va a decir más, con mayor facilidad la edad del individuo es el patrón de las remiges primarias y secundarias. Aquí podemos ver que todas son parejas, todas son más o menos iguales, son de la misma edad, tienen el mismo desgaste, porque son de la primera generación de plumas. En el segundo año, cuando ya ha mudado, realizado la primera muda, el ejemplar retiene las plumas primarias más externas, que se ven más café, más gastadas. Las primarias más internas, que son estas de acá, generalmente de la P1 a la P6, se ven más oscuras, más grises, y contrastan con las cafés más gastadas de los lados. Y aquí podemos ver también que todas estas plumas también secundarias son de juvenil, que tienen un patrón de bandas bastante parejo, y en el caso del adulto tienen un patrón de bandas con una banda subterminal mucho más gruesa, notoria, que no está ni en el juvenil y solamente en algunas plumas nuevas que tiene el individuo inmaduro. Aquí podemos ver una característica bastante importante de esta especie para poder reconocerla, sobre todo en los adultos, que es este flanco, lado del cuello y flanco debajo del ala de color café rojizo con un goteado del mismo color en el pecho. El hábitat del aguilucho chico es principalmente bosques andino-patagónicos, bosques de Nothofagus. La mayor parte de los territorios están ubicados en la cordillera de los Andes, pero también en la cordillera de la costa en bosques siempre verdes, dominados por especies laurifolias, pero siempre asociados a cerros, a zonas montañosas donde existen remanentes de bosques antiguos, donde ellos nidifican. Aquí podemos ver un individuo perchado en un coihue, que es un tipo de Nothofagus que alcanza hasta 40, 50 metros de altura, un diámetro de más de 1,5 metros a la altura de pecho. En cuanto a la migración, nosotros
en Argentina, como les comentaba, el grupo de investigación de allá, liderado por Ana Trejo, Lorenzo Simpson, marcaron algunos ejemplares con transmisores satelitales. Dos de ellos lograron arribar a sus áreas de invernada en la cordillera central de Colombia, uno quedó por el camino en el desierto de Atacama, pero todos se fueron por este lado de la cordillera. Nosotros marcamos un ejemplar en la cordillera Nahuelbuta, en la costa, en la zona centro-sur de Chile, que también realizó primero un viaje por la costa y luego se unió a todo el flujo que venía migratorio de los Andes, bordeando el desierto del Atacama, subió a las eh, zonas de Valle Interandino, um, donde encontramos un área de escala migratoria, que son áreas donde ellos descansan y se alimentan y reponen fuerzas para poder seguir su migración. Se quedó durante 2 semanas ahí en un valle interandino en el centro de Perú, a más de 3.000 metros de altura, y luego continuó su viaje hasta la cordillera occidental de Colombia, en el Parque Nacional Tatamá, donde tenía un bosque realmente impresionante con más de 400 especies de aves a su disposición para poder comer. Eh, Y luego, en el año 2022, nosotros encontramos un cuello de botella migratorio muy importante para la especie en la zona central de Chile, donde está aquí la estrella roja, que es un cuello de botella que agarra todo el flujo migratorio que viene del sur, de la mayor parte de la población de la especie, y pasa por ahí entre marzo y abril. El año 2023 realizamos el primer censo completo entre mediados de marzo y mediados de abril, llegando a contar unos 5.424 individuos. Para que tengan una idea, los otros puntos de conteo que se habían establecido previamente no llegaban a los 300 ejemplares por temporada. Y en el año 2024 llegamos a contar 5.822 individuos migrando por esa zona, con lo cual ahora ya tenemos una idea un poco más clara de cómo está la población a nivel global de esta especie, considerando el porcentaje de individuos que pasarían por ahí en comparación a la población total incorporando la costa de Chile. En cuanto a los movimientos, nosotros no hemos hecho todavía un análisis de kernel de estos puntos que tenemos del individuo que marcamos en el año 2017, pero en general la zona que más ocupó tenía unos 12 kilómetros cuadrados, unos 1.200 hectáreas, y visitó también otras zonas de caza alejadas 12 y 14 kilómetros desde su nido. Si tomáramos un mínimo polígono convexo, encerrando todos estos puntos, llegaríamos a 164 kilómetros cuadrados, que sería el ámbito de hogar máximo de este individuo. En cuanto a la dieta y el forrajeo, esta especie es un aguilucho que se especializa en la caza aérea, es el principal depredador aéreo del dosel del bosque templado austral. Generalmente lo vemos planeando a gran altura, incluso a 300 metros sobre el nivel del dosel, realizando incluso vuelos estacionarios si es que tiene suficiente viento, para detectar a sus presas, que son en su mayoría aves, y luego se lanzan picadas realmente vertiginosas al dosel. Muchas veces lo hemos visto entrar al dosel sin frenar siquiera y estrellarse contra las plantas, quebrando ramas y todo para capturar un pajarito. Es algo bastante impresionante, se tira como un verdadero kamikaze este pajarito. Y también cuando no tiene condiciones de viento adecuadas o cuando está muy lluvioso, también puede cazar perfectamente desde posaderos, como lo hacen muchas otras especies de buteo. La dieta global de la especie, considerando los estudios que hicieron en Argentina, más la información que tenemos de Chile y de otras partes, arroja que más de un 51,9% de la dieta está basada en aves, un 29,6% en invertebrados, aunque esto puede estar bastante inflado porque en el estudio que hicieron en Argentina incluyeron, por ejemplo, hormigas dentro de la dieta que obviamente son consumidas de manera secundaria. Ellos cuando comen el intestino de sus presas, que la mayor parte de sus presas son insectívoras, ingieren estos invertebrados de manera secundaria, no es que los cacen. Eh, los mamíferos constituyen básicamente el 10% de la dieta y los reptiles un 7,8%. Dentro de los reptiles principalmente son lagartijas, hay unas 3 especies más o menos identificadas. Dentro de los mamíferos tenemos principalmente roedores, tanto de hábitos terrestres, fosoriales y arborícolas, y hay también un par de registros de liebre europea, obviamente ejemplares juveniles, porque sería una presa demasiado grande para este aguiluchito, una liebre adulta. Los invertebrados que más consume son coleópteros y también libélulas. Y en cuanto a las aves, ya tenemos una diversidad mucho mayor, desde pequeños paseriformes como troglodites musculus o Anairetes palurus, hasta el tamaño de un búho como Strix rufipes, una tiramú chilena, una Otoproca perdicaria,
El carpintero más grande de Sudamérica también está dentro de su dieta. Y acá hay algo que quiero destacar, que también voy a destacar en otras especies, es la depredación de otras aves rapaces. Y nosotros, como un pequeño adelanto, estamos tratando de hacer o sea, estamos trabajando en un paper sobre depredación entre aves rapaces en la región neotropical, así que todos aquellos que tengan registros están invitados a escribirme y virtualmente invitados a colaborar también si es que tienen una cantidad de registros importante. Eh, en el caso del aguilucho chico, buteo albícola, la especie que más depreda dentro de las aves rapaces es el chuncho austral, Glaucidium nana. También tenemos registros de depredación del Strych rufipes, el cernícalo americano y el chimango, Darkio chimango. En cuanto a la biomasa, el 61% de la biomasa correspondió a aves, el 29% a mamíferos, el 6% a invertebrados y el 4% a reptiles. En cuanto a la reproducción, esta es una especie monógama, aunque tenemos algunos registros de machos, tanto en Chile como en Argentina, que se emparejaron con más de una hembra, tríos poligínicos, digamos. Ah, y una particularidad de esta especie, que a pesar de su tamaño, que pesan entre 500 y 600 gramos, las hembras son un poco más grandes que los machos, eh, es una especie que, a pesar de este pequeño tamaño y de vivir en un ecosistema templado o de reproducirse en un ecosistema templado, generalmente las rapaces de ese tamaño en ese tipo de ambientes tienen una productividad bastante alta, o sea, tienen 3 4 pollos por nidada, y esta especie produce solamente un huevo por intento reproductivo. Hay muy escasos registros de 2 huevos, pero nunca se ha registrado más de un volantón exitoso por nido. Para anidar, escoge árboles de gran talla, entre 16 y 40 metros de altura. Son árboles muy mayoritariamente del género Nothofagus, robles, coigües, lengas, que son los árboles más típicos de los bosques templados australes, árboles que alcanzan gran talla, digamos, entre 0,5 y 1,5 metros a la altura de pecho, de diámetro. Y los nidos se ubican cerca de la copa, entre 12 y 28 metros de altura, y la mayor cantidad de los territorios hemos encontrado entre los 150 y 1600 metros sobre el nivel del mar. Los más bajos, obviamente, los hemos encontrado en la cordillera de la costa, que es más baja que la cordillera de los Andes. Podemos ver la fenología de la especie, que es bastante estacional también, con los individuos cortejando entre finales de septiembre, principios de octubre, hasta diciembre los más tardíos. La incubación generalmente se desarrolla entre mediados de noviembre y mediados de diciembre. La crianza de los polluelos se realiza entre mediados de diciembre y finales de enero y principios de febrero. Eh, donde salen los pollos a volar y luego se mantienen un periodo muy corto, prácticamente un mes y medio, desde que ellos salen del nido a dar sus primeros vuelos, tienen para ese tiempo para aprender a cazar, a volar bien, y ya les toca a mediados de marzo partir junto a toda su especie a la larga migración que tienen a través de la cordillera de los Andes. Eh, Se estima que probablemente esta especie pueda llegar a vivir 20 años en la naturaleza, un poco más tal vez. Las densidades poblacionales varían entre 4,4 y 19,8 parejas cada 100 kilómetros cuadrados. Las densidades más bajas las hemos encontrado en la cordillera de la costa de Chile, debido a que nosotros pensamos que es debido a la deforestación que se ve en esa zona. Hay muy pocos remanentes de bosque adecuado para nidificar ahí, y las densidades mayores las hemos visto en los bosques mejor preservados en la cordillera de los Andes. Gracias a las observaciones que hemos hecho últimamente en el cuello de botella migratorio de Chile Central, nosotros, haciendo estimaciones del porcentaje de la población reproductiva global que pasa por ahí, hemos estimado que alrededor de 4.620 individuos maduros sería la población global del buteo albívoro. La tendencia poblacional es desconocida, sin embargo, ya sabemos que ha habido una reducción importante de su población, sobre todo en la cordillera de la costa, debido a la pérdida de hábitat, donde hay lugares donde prácticamente ha desaparecido. Y este pequeño tamaño poblacional, sumado a sus características gregarias durante la migración, hacen que sea una especie bastante vulnerable a eventos estocásticos como enfermedades, virus, etc. Si bien es una especie que está clasificada como de preocupación menor, eso se hizo cuando no se sabía este tamaño poblacional, cuando se creía que la especie se reproducía a lo largo de toda su distribución, incluso en el norte de Sudamérica. Por lo tanto, probablemente se estime que la especie pueda llegar a estar casi amenazada, por lo menos como ya se clasificó en Chile, donde está la mayor parte de su población global.
El aguilucho de cola rojiza es otra de las especies que hemos estado estudiando desde hace bastante tiempo, desde el año 2007. Cuando nosotros empezamos a estudiar esta especie no se sabía prácticamente nada de ella. Se habían un par de registros de nidificación en la década de 1920, 1940 y un registro de nidificación en la década de 90, donde hicieron un estudio de dieta basado en unos pocos regurgitados o agrópilas. Es una especie que se distribuye en la ecorregión de los bosques templados australes. Nosotros, sin embargo, hemos encontrado alguna pequeña población por la costa de Chile hasta los bosques esclerófilos de Chile central. Por ejemplo, en la región de O'Higgins, recientemente encontramos 4 parejas reproductivas en ese ambiente. Pero en general en toda la zona centro de Chile y toda la zona austral y toda la Patagonia Argentina es una especie extremadamente escasa. La mayor parte de su población se concentra entre las regiones del Biobío, que están por acá, y la región de los lagos. Es una área bastante reducida donde están la mayor parte de sus poblaciones globales. El juvenil, en esta especie tenemos un morfo claro y un morfo oscuro. El morfo claro se ve de esta forma, más o menos. Podemos ver este parche claro sobre el ala, que es bastante distintivo de esta especie, por lo menos en el plumaje claro. El pecho es más claro el abdomen presenta un cinturón de mancha bastante característico. En el caso del juvenil oscuro, se ve prácticamente todo oscuro. La mejor forma de diferenciarlo de otras especies que también tienen morfo oscuro es a través de la silueta. En cuanto a los inmaduros, tenemos plumaje inmaduro en esta especie, pero es muy difícil distinguirlo de un adulto definitivo, ya que son plumajes muy variables entre ambos. Y lo que vamos a ver a continuación es que la mejor forma de distinguirlo también es a través de las plumas de vuelo. Aquí podemos ver algunos individuos adultos, alguna variabilidad, algunos tienen el ojo un poco más oscuro, otros el iris un poco más claro. Este patrón de manchas que se ve aquí, el color acanelado del fondo puede ser incluso blanco, tan blanco como un juvenil, así que es muy variable. Podemos encontrar adultos que se ven prácticamente como un juvenil, todos blancos por abajo, con ese mismo patrón de mancha. Entonces lo que nos vamos a fijar nosotros para poder detectar la edad de estos individuos es fijarnos en el borde de fuga del ala. En el caso de los adultos tiene una barra subterminal o terminal muy gruesa, oscura, de la cual carece el juvenil, y eso nos permite también diferenciar algún melánico adulto de un melánico juvenil. Y en el caso también de los individuos inmaduros, en este caso dos ejemplares de segundo año, podemos ver este parche de plumas nuevas acá, contrastante con las juveniles que tienen el borde más, con una línea más delgada. Aquí también se puede apreciar ese parche oscuro, que son las plumas nuevas, y estas las plumas juveniles retenidas, tanto primarias como secundarias. El hábitat reproductivo del buteo ventralis está caracterizado principalmente por bosques primarios, bosques siempreverdes, sobre todo, ya no tanto asociados a bosques de notofagos como buteo alpícola, sino más a bosques de tipo selva valdiviana, bosques codominados entre notofagos y bosques laurifolios en muchos casos. Hasta hace poco conocíamos solamente registros de nidificación en zonas montañosas, tanto en la cordillera de los Andes como en la cordillera de la costa, y recientemente también empezamos a encontrar parejas reproductivas en remanentes de bosques primarios en zonas planas, en la depresión intermedia o el Valle Central que está entre la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes en Chile. Um, en cuanto al ámbito de hogar, recientemente tuvimos la oportunidad de capturar 19 ejemplares para instalar transmisores satelitales y los adultos tuvieron sorpresivamente rangos de hogar muy distintos entre sí, a pesar de que todos estos, por ejemplo, estos son puros machos, todos estos machos fueron capturados en sus territorios de cría, eran aves adultas que ya estaban creando, tenían su territorio definido, y podemos ver diferencias abismales entre este macho melánico, por ejemplo, que habitaba en un cerro isla con mucha productividad de presas, un territorio de mucha calidad, donde nosotros anteriormente, de hecho, habíamos registrado un macho con 2 hembras en años anteriores, lo cual indica que es un territorio de mucha calidad. Y aquí tiene un ámbito de hogar de 5,6 kilómetros cuadrados versus este otro macho que vivía en una zona totalmente devastada, donde los bosques nativos fueron reemplazados por plantaciones forestales y tuvo un ámbito de hogar de casi 950 kilómetros cuadrados. En el ámbito intermedio podemos ver en hábitats más heterogéneos de 54 kilómetros cuadrados, en hábitats donde dominaron los bosques con las áreas abiertas agrícolas, 22,5 kilómetros cuadrados, y en áreas donde dominaron fuertemente las áreas agrícolas y donde solo hubo remanentes de bosque nativo, también tenemos grandes movimientos de hasta 206 kilómetros cuadrados.
En el caso de la hembra encontramos patrones similares, aunque sorpresivamente la pareja de este macho que tenía un ámbito de hogar gigante tenía el ámbito de hogar más chico de todas las hembras que marcamos, con solo 29 kilómetros cuadrados. Dos hembras que marcamos en zonas con bosque nativo entremezclados con áreas abiertas tuvieron ámbitos de hogar bastante similares de 55 kilómetros cuadrados. La pareja del macho con el hábitat dominado por áreas agrícolas también tuvo un área de hogar muy grande de casi 150 kilómetros cuadrados. Y otra hembra que nosotros pensamos que era, si bien es adulta, era una parte de la población flotante que todavía no tenía un territorio definido, ya que hacía muchos viajes exploratorios, tuvo un ámbito de hogar bastante grande de casi 150 kilómetros cuadrados. Aquí podemos ver algunos de los movimientos de prospección que realizaron algunos de estos adultos. En este caso, la hembra, que nosotros creíamos que no tenía territorio, vagaba por muchos lugares diferentes. Y en cambio, este macho que tenía el ámbito de hogar gigante iba a puntos bastante específicos, pero tan lejanos como 70 kilómetros desde su nido, incluso durante la época reproductiva, para forrajear. En caso de los juveniles, la mayoría de ellos se dispersaron a cerca de los 70 días después de abandonar el nido, aunque hubo uno que se dispersó a los 39 días después de abandonar el nido, pero nosotros pensamos que eso ahí ya es algo bastante raro. Pensamos que este individuo se dispersó de manera prematura y de hecho murió a los pocos días después de dispersarse. La distancia máxima que alcanzaron estos individuos durante los primeros 4 meses desde el nido fue de entre 22 y 175 kilómetros. Eh, Podemos destacar a este individuo que fue el que alcanzó la mayor distancia. Fue un individuo que fue marcado en el extremo norte de la distribución reproductiva conocida para esta especie y nos arrojó movimientos bastante interesantes, principalmente porque en esta zona de Chile central nosotros teníamos solamente 3 registros esporádicos de individuos juveniles y un adulto en esta zona. No es una especie común en esa área. Y también registramos ingresos a parques nacionales, por ejemplo, el Parque Nacional La Campana, donde nunca antes se había registrado esta especie. Pudimos ir a verlo durante el invierno para ver cuál era su conducta, qué especie estaba tratando de cazar. Pudimos verlo cazando conejos en la costa de la región de Valparaíso, algo bastante interesante. En cuanto a la dieta y el forrajeo, esta es una especie que también puede cazar como el aguilucho chico, como buteo albígula, con vuelos de altura, sobre todo cuando tiene suficientes vientos puede desarrollar vuelos estacionarios y caer en picada rápida para poder capturar a sus presas, pero normalmente también cuando no tiene tanto viento caza desde perchas más regular. La dieta está basada, esto es un estudio ya más reciente que todavía no publicamos, está basada principalmente en aves, con un 74,8% de los registros, seguido por un 16,8% de mamíferos, 6,5% de insectos y 2 de reptiles. Los reptiles son básicamente todas las 2 especies de culebras que tenemos en Chile. En los insectos solamente lo hemos visto depredando al coleóptero más grande que hay en Chile, que es este de acá, que se llama madre de la culebra, como el nombre común, no me pregunten por qué le dicen así. Eh, en mamíferos podemos encontrar tanto especies nativas de roedores como murciélagos y también frecuentemente especies de ratones introducidos como ratos norvégicos y también los lagomorfos que en Chile solamente tenemos especies introducidas como el conejo y la liebre europea. En cuanto a la ave ya podemos ver una mucho mayor diversidad desde pequeños paseriformes, pasando por aves rapaces hasta especies tan grandes como garzas, caiquenes o gansos silvestres, faisanes, eh, cormoranes y grandes ibis. Esta es una de las rapaces más ornitófagas que tenemos en el sur del continente. Lo hemos registrado depredando sobre 7 especies de aves rapaces, una exhibiforme, el Asturquilensis, la lechuza americana Tito furcata, también el Glaucidium nana, Strix rufipes, Falcos barberius, Caracara blancus y Dactyus chimango. Sobre todo esta es la especie más depredada por el Buteo ventralis. En cuanto a la biomasa, el 69,5% correspondió a aves, 29,7% a mamíferos, 0,5% a reptiles y 0,4% a insectos. Para reproducirse, esta especie en general requiere de bosque en buen estado de preservación, árboles de más de 30-40 metros de altura, con un fuste bastante eh, grueso en la base. Anida principalmente sobre los 20 metros de altura en estos árboles y también hemos tenido algunos registros en acantilados rocosos. De hecho, 5 nidos han sido encontrados
en acantilado rocoso, donde también tenía disponibilidad de árboles grandes para nidificar, por lo tanto nosotros pensamos que cuando tiene acantilados adecuados disponibles, puede que incluso haya alguna preferencia por este tipo de sustrato. Eh, en los árboles que escoge para nidificar son bastante variados, pero mucha incidencia de Laurelia sempervirens, que es una especie de siempreverde aromática. Probablemente esto tenga que ver con la característica que tienen muchas aves rapaces, que es de coger hojas de árboles aromáticos y de plantas aromáticas y llevarlas al nido, probablemente como una medida de controlar los ectoparásitos y la presencia de moscas, etcétera. La mayor parte de los sitios reproductivos los hemos encontrado entre los 60 y los 1100 metros sobre el nivel del mar, pero en promedio llegan generalmente a los 300 metros sobre el nivel del mar, o sea, no una especie que anida tan alto como Buteo albígula, por ejemplo. Eh, como les había mencionado, ocupa árboles de gran envergadura, entre 18 y 50 metros de altura, y los nidos están situados entre 15 y 30 metros de altura. Podemos ver también que hay una marcada estacionalidad dentro de su reproducción, aunque un poco más eh, presente algunos estadios de su reproducción en el invierno también, debido a que es una especie sedentaria que está todo el año en su territorio. El cortejo comienza en julio con un pico en septiembre. La incubación se desarrolla principalmente entre octubre y noviembre. Los pollos son criados en el nido entre finales de octubre, principios de noviembre, hasta finales de diciembre. La mayor parte de los volantones sale del nido durante los primeros días de enero y se mantienen dependiendo de los adultos hasta finales de marzo, principios de abril y en algunos casos hasta incluso principios de junio. Se estima que la longevidad de esta especie alcanza los 22 o 25 años en la naturaleza. La principal causa de mortalidad del buteo ventralis por lejos es la persecución humana en represalia a la depredación de aves de corral. Como es una ave ornitófaga, es muy común que case pollos domésticos y por lo tanto la gente les dispara. También tenemos casos de colisiones, envenenamiento y electrocución, aunque son muy menores a la otra amenaza. Eh, la densidad de parejas en promedio alcanza 3,4 parejas cada 100 kilómetros cuadrados, en que hemos encontrado una densidad mucho mayor en la costa versus la densidad que hemos encontrado en la cordillera de los Andes, lo que podría explicar también un poco la escasísima presencia de la especie en los bosques templados de Argentina, donde generalmente estos bosques están a una mayor altura. La población estimada global no supera los 1000 individuos maduros, de los cuales el 95% por lo menos estaría en Chile. Es una especie, según la IUCN, con una tendencia poblacional estable, pero nosotros también hemos ya empezado a ver síntomas de decrecimiento poblacional, y debido a todas estas amenazas persistentes se considera como una especie vulnerable a nivel global. El águila terana, Pisaetus tyrannus, es una especie que nosotros no hemos estudiado en profundidad debido a que nunca hemos tenido un proyecto específico con esta especie. Sin embargo, trabajando con otras especies de águila y con el halcón pecho naranja, hemos tenido la oportunidad de encontrar algunos nidos y hacer algunas observaciones ecológicas. Es una especie que se distribuye desde el sur de México hasta toda la cuenca amazónica y los bosques de la mata atlántica, del sur de Brasil y norte de Argentina. Y podemos ver aquí que hay un vacío de distribución en las yungas argentinas. Había una pregunta en el chat ahí sobre respecto a eso y la vamos a responder más adelante. Um, Básicamente los juveniles tienen una coloración un poco más clara que los adultos, con el pecho claro y la frente también y la corona bastante clara. Puede ser esto también variable. Encontramos algunos individuos juveniles de la misma edad que los otros, con la corona mucho más oscura y el pecho también mucho más oscuro, con la garganta con un collarín cerrado aquí, a diferencia de este otro. Los inmaduros de segundo año, en general las Episaetus mudan muy rápido de plumaje en comparación a otras águilas. Podemos encontrar estadios de segundo año, plumaje básico 2, como estos de acá, que se diferencian principalmente de los adultos por poseer una coloración más clara en la cabeza, sobre todo en las cejas y en la frente. Y finalmente el adulto, ya que es casi todo negro, excepto las plumas de las calzas que tienen este barrado blanco, pero en general es un ave mucho más oscura. Y también, como lo veíamos en las otras especies de excipitiformes, podemos diferenciar la edad, aparte de las características que podemos encontrar en el pecho y en la cabeza, por el patrón de coloración de las remiges. En el juvenil podemos ver que tiene un barrado bastante profuso, todas las barras son más o menos del mismo grosor,
En el adulto podemos ver menos cantidad de barras y las barras más gruesas, menos la cola, la diferencia de la cola del adulto con el juvenil. Y esto también nos va a permitir identificar a los individuos de segundo año, como este de acá, que tiene todas estas plumas de adulto, que son las que mudó, estas son las que tiene de juvenil, lo mismo que en las secundarias, y esto nos permite hablar de ya de un individuo de segundo año. El hábitat reproductivo de esta especie son selvas en general, puede ocupar no solamente bosques primarios, sino que también bosques secundarios en desarrollo ya más maduro. Generalmente prefiere bosques que tienen una amplia cobertura de enredaderas. De hecho, casi todos los nidos que se han encontrado a lo largo de distribución, que son menos de 10 nidos, están en árboles muy cubiertos por enredaderas, por lo tanto resulta muy difícil encontrar los nidos y probablemente sea una de las razones por la cual se conoce muy poco esta especie. Eh, en las técnicas de caza son muy diferentes a, a otras águilas que vamos a ver un poco más adelante. Por ejemplo, esta especie generalmente ocupa una técnica de sit and wait, como se dice en inglés, que se sienta en una rama a esperar a que aparezca alguna presa. Generalmente se cambia de rama para escudriñar otros espacios del bosque, pero está así como está acá, acechando en el sotobosque, en las ramas, encontrando los recovecos. Probablemente bajo las hojas o en los huecos de los árboles encuentra estos murciélagos que caza de día. Um, y la dieta en Perú, por lo menos, lo que hemos encontrado es que se basa principalmente en aves, aunque tenemos un número muestral bastante bajo en comparación con las otras especies. Un 39% de mamíferos, incluyendo principalmente ardillas, coatíes, zarigüeyas, puercoespines y murciélagos. Y reptiles, principalmente culebras y lagartos. En cuanto a la biomasa, obviamente la biomasa de los mamíferos va a ser más alta, en este caso porque son más pesados, digamos. Eh, y en segundo lugar, la biomasa está aportada por las aves. En este caso nosotros solamente lo hemos registrado depredando chachalacas, que son estos galliformes nativos, y polluelos medianos de gallina doméstica. Um, en cuanto a la reproducción, es una especie que tiene una reproducción bastante lenta. Los polluelos tienen un periodo de dependencia de cerca de un año, por lo tanto, para esta especie, a no ser que un polluelo se muera antes de completar su desarrollo completo o antes de dispersarse, esta especie no es capaz de poder criar todos los años en la misma época debido a esta dispersión tardía del juvenil. Para escoger sus árboles de nidificación, como les había comentado, escoge árboles que están densamente cubiertos por vegetación, enredaderas principalmente. En Perú lo hemos encontrado nidificando entre 910 y 2020 metros sobre el nivel del mar, me parece que son los registros más altos de nidificación para esta especie. Árboles no tan grandes, por lo menos en esta zona donde ocupa bosques secundarios, hemos encontrado entre 14 y 32 metros la altura de los árboles de nidificación y los nidos los ubica entre 12 y 29 metros con un diámetro no muy grande tampoco a la altura de pecho, de entre 0,23 y 0,26 metros. Una cosa particular que nos hemos dado cuenta acá en Perú es la fenología de esta especie es muy distinta a las de las otras águilas y otros rapaces. Podemos ver que básicamente cualquier estadio de la reproducción se puede ver en cualquier época del año. Podemos encontrar incubación prácticamente entre agosto y junio. Probablemente nuestro bajo número menstrual eh, haga que si encontramos una mayor cantidad de nidos, probablemente en julio también encontremos sitios con incubación durante esa época. Básicamente le da lo mismo la época del año para criar. Um, Se estima que esta especie puede llegar a los 30 años en la naturaleza y las densidades poblacionales varían entre 1 y 5,2 parejas cada 100 kilómetros cuadrados, siendo la densidad más alta reportada la que encontramos en Perú. Aquí podemos ver un mapa con los sitios reproductivos que tenemos en esta zona. Y la estimación global de sus poblaciones de individuos maduros varían entre 50.000 y 500.000 individuos maduros. Por lo tanto, es considerada una especie de preocupación menor, aunque tiene tendencias poblacionales decrecientes debido a la pérdida de hábitat. El águila blanquinegra es otra especie que estamos estudiando desde hace algunos años acá en la selva central, principalmente como depredador principal del halcón pechinaranja. Es una especie que se distribuye desde el sur de México hasta el norte de Argentina. En este caso, esta especie sí llega a la yunga del norte de Argentina, ocupa toda la mata atlántica, toda la cuenca amazónica, aunque en todos los países, en cualquier guía de campo, nosotros vamos a encontrar que es una especie muy escasa, muy difícil de ver.
El adulto y el juvenil es muy parecido, en realidad, si no los vemos de cerca, no los vamos a poder distinguir. En general, si podemos encontrar un individuo lo suficientemente cerca, podemos ver que los juveniles tienen un poco bordeadas de blanco las plumas de la corona negra, cosa que no pasa en el adulto, que un plumaje negro más uniforme, tiene todos los hombros negros, en el caso del juvenil los tiene un poco jaspeados de blanco, y la corona también negra en el adulto. Eh, en las plumas de vuelo también muy importantes, como en las otras especies, vamos a poder ver las diferencias entre un juvenil que tiene un barrado mucho más profuso, más delgado y más parejo, en comparación a una hembra adulta, por ejemplo, que está acá, que tiene un barrado también profuso, pero con menos cantidad de bandas y estas son más gruesas, más notorias. En el caso del macho podemos diferenciarlo de la hembra porque estas barras de las alas no se notan tanto, tenemos una banda subterminal notoria y dos muy tenues, muy difíciles de ver. Y en el caso de los individuos inmaduros, probablemente también sea una hembra, podemos ver una mezcla entre plumas juveniles y plumas adultas. El hábitat reproductivo de esta especie en general son bosques eh, semideciduos y bosques tropicales. Generalmente escoge para anidar las cuchillas, como esta que ven acá, por ejemplo. En la parte alta de las cuchillas, ellos escogen árboles de gran envergadura, árboles sobresalientes, árboles emergentes, desde donde tienen una vista panorámica a todo el territorio. A ellos les encanta tener buena vista, siempre están en la cima de los cerros. Ah, en cuanto a la dieta y el forrajeo, esta es una, sin duda, de las especies del género Spizaetus, es la más ágil y la más rápida. Tiene una técnica muy similar a la del buteo albígula, planeos a gran altura, a veces 400, 500 metros de altura, para luego lanzarse en picadas muy, muy veloces hasta la parte alta del dosel del bosque o incluso en áreas abiertas circundantes, a captura de sus presas que generalmente son otras aves. La dieta que hemos encontrado en Perú, este es el primer estudio cuantitativo de la dieta del águila blanquinegra, se basa 95,7% en aves, es sin duda el águila más ornitófaga que tenemos en el neotrópico, y un 4,3% de mamíferos, representados solamente en Perú por una especie de murciélago. Aunque en otros países se han detectado de manera ocasional, circunstancial, depredación sobre pequeñas especies de monos y también roedores. En cuanto a las aves, ya podemos ver una diversidad mucho mayor, que van desde paseriformes de tamaño mediano, incluyendo varias especies de tucanes, varias especies de loros, oropéndoras, palomas de varios tipos, halcones, incluyendo el halcón pechinaranja. Eh, en Perú, gran parte de la dieta y de la biomasa estuvo constituida por esta especie que es Ictinia plumbea, pero no adultos, sino pichones de Ictinia plumbea. Ellos hacen nidos bastante expuestos, muy fáciles de depredar, se entregan bastante fácil, por así decirlo. Y también varias especies de chachalacas, eloatzin, cormoranes, patos, garzas y loros de gran tamaño y tiramúes. En el caso de la ave doméstica también esto le trae bastante problemas con la gente y produce que los persigan bastante y los disparen. Aquí podemos ver los datos de la biomasa aportada por las aves, el 25,5% por Axipitiforme, en este caso los polluelos de Ictinia plumbea, 21% parceriformes, principalmente las grandes oropéndolas, 17% las chachalacas y 12% las palomas silvestres. Um, Perdón, esa era la cantidad de individuos. En cuanto a la biomasa, aquí podemos ver los aportes de cada especie, muy similar a la cantidad de individuos. La mayor parte de la biomasa fue aportada por chachalacas, seguido de oropéndolas, estos eláneos plomizos y palomas silvestres. En cuanto a la reproducción, también tiene, al igual que Spizaetus ornatus, para los que conocen un poco de esa especie, y Spizaetus tyrannus, como acabamos de ver, tiene un ciclo reproductivo bastante lento. Cuando llega a ser exitoso en la reproducción, el juvenil también tiene un periodo de dependencia de casi un año, por lo tanto no alcanzan a criar de nuevo el otro año, si es que crían con éxito en un año, y solamente ponen un huevo por intento reproductivo. En Perú hemos encontrado nidos entre los 1070 y 1760 metros sobre el nivel del mar. Escoge árboles bastante delgados y sobresalientes del dosel, árboles emergentes de entre 22 y 35 metros de altura, situando los nidos entre el 20 y 34 metros de altura.
A diferencia del águila tirana, podemos ver que tiene una marcada estacionalidad, por lo menos en la etapa de incubación y de desarrollo de crianza del pichón en el nido. Está muy asociado a la época seca en la selva central, probablemente porque ha sido bastante expuesto en árboles emergentes y obviamente expuesto a los elementos. Sin embargo, el periodo de dependencia juvenil es bastante largo y podemos ver tanto actividades de cortejo como juveniles dependientes durante la mayor parte del año. Se estima que esta especie puede llegar a 25 o 30 años en la naturaleza. La principal causa de mortalidad es la persecución humana en represalia a la depredación de aves de corral. Las densidades poblacionales van de entre 1,9 y 4,8 parejas cada 100 kilómetros cuadrados y la estimación poblacional global va de 20.000 a 50.000 individuos maduros. Y pese a que están decreciendo las poblaciones de esta especie debido a la deforestación, dada la cierta plasticidad en el uso de hábitat y la estimación bastante amplia de su población, se considera como una especie de preocupación menor. Y finalmente llegamos a la Spizaetus isidori, el águila inca, águila poma, águila negra y castaña o águila real de montaña, tiene muchos nombres a través de su distribución en los bosques tropicales de los Andes. Es una especie con la cual empezamos a trabajar el año 2017 y a diferencia de la otra especie hemos desarrollado trabajo en conjunto con otras organizaciones, tanto en Argentina como en Ecuador y Perú, lo cual nos ha ayudado bastante a avanzar rápido en el conocimiento básico de la historia natural de esta especie. Aquí podemos ver su distribución, es una especie cuasi endémica de la cordillera de los Andes tropicales, digamos, con poblaciones muy reducidas en la cordillera de la costa de Venezuela, donde actualmente no se tienen registros recientes, probablemente se cree extinta en esa zona, y una pequeña población también en la Sierra Nevada de Santa Marta, que ya está fuera del rango de los Andes. El juvenil es básicamente blanco por encima y una coloración gris jaspeada perdón, por blanca por abajo y gris jaspeada por encima, con una corona bastante notoria, una pluma sobresaliente al centro de la corona. Los individuos inmaduros, podemos ver aquí un primer estadio de la primera etapa de la muda de este ejemplar, que probablemente tiene un año y medio aproximadamente. Cuando ya alcanzan los 3 años de vida, tienen un plumaje muy parecido al adulto, pero conservan la garganta blanca con una mancha negra en el medio. Y finalmente a los 4 años ya se ven con plumaje básico definitivo o plumaje adulto completo, como ven en estos ejemplares que son castaños por abajo con manchas negritas y totalmente negros por encima, con la cola un poco más clara, con una banda terminal negra bastante gruesa. Aquí podemos ver también las diferencias de plumaje de las diferentes edades. Con el juvenil, si nos fijamos, las bandas de las alas son muy profusas y muy delgadas. En el adulto son con una banda terminal muy gruesa, muy negra, muy notoria. Y en los inmaduros de segundo año podemos ver que hay una mezcla entre plumas juveniles y plumas adultas. Y en este caso, un ejemplar de 3 años con la garganta blanca todavía y la última primaria de juvenil que se diferencia de la otra por ser más café y con más bandas. El hábitat reproductivo del águila inca lo constituyen principalmente bosques de montaña o conocidos comúnmente como bosques nubosos. En estos bosques escoge árboles también emergentes de gran envergadura, árboles de 40, 50 metros de altura, con un diámetro de más de 1 metro a la altura de pecho. En cuanto a los ámbitos de hogar, nosotros logramos capturar la primera hembra adulta junto a Santiago Zuloaga y a Américo Vilte en el norte de Argentina en el año 2018. Esa hembra estuvo enviando datos satelitales por alrededor de 3 años, si no me equivoco. Recientemente, nuestros colegas de la Fundación Cóndor Andino Ecuador marcaron otra hembra adulta en Ecuador y nosotros hace unos meses atrás ya marcamos la primera hembra adulta también en Perú y aquí podemos ver el rango de movimientos de esta hembra que justo marcamos luego de un evento fallido de reproducción. Ellos habían puesto huevo, pero no eclosionó el huevo y luego de eso la capturamos y podemos ver los movimientos que tiene una águila hembra fuera del periodo reproductivo ya en Perú. Generalmente en la época reproductiva las hembras se mueven en un rango de 3.000 hectáreas alrededor del nido cuando ya están cazando ellas y podemos ver que esta hembra en particular llega a un ámbito de hogar de 260 kilómetros cuadrados bastante grande. En cuanto a la dispersión de los juveniles, podemos ver que
un estudio publicado por Zuluaga y colaboradores el año 2018 eh, arrojó que la emancipación se produce entre los 4 y los 5 meses después de abandonar el nido. Antes de emanciparse, los juveniles ocupan un área bastante pequeña de solo 48 hectáreas y durante la dispersión pueden llegar a incluso más de 2.000 kilómetros cuadrados, un área bastante grande, lo que refleja la importancia de esta especie para mantener un poco la integridad de los fragmentos de bosque andino que cada vez están más fragmentados, por lo tanto los mamíferos, por ejemplo, terrestres tienen mayores dificultades en recorrer entre los fragmentos de bosque y estos depredadores como depredan sobre animales que tienen frugivoría pueden mantener la dispersión de semillas a través de estos vuelos de larga distancia, por ejemplo. La dieta y el forrajeo de esta especie es similar a la de la Spizaetus tiranos, generalmente caza desde perchas, pero también lo hemos visto cazando desde vuelos planeados y lanzamientos en picada sobre el dosel. Es una especie que utiliza su peso para ganar velocidad, generalmente se pone la parte alta de las montañas en una percha elevada y desde ahí observa todo el bosque hacia abajo de las laderas y con su propio peso se lanza en picada y adquiere una gran velocidad para lograr capturar a sus presas. En la dieta en general se han hecho estudios en Colombia, Ecuador, Perú y Argentina. En Argentina solamente se han registrado aves dentro de su dieta. Esta es una de las razones por las cuales probablemente no haya Spizaetus tiranos en las yungas de Argentina, porque probablemente la disponibilidad de presas mamíferas es muy inferior y la Spizaetus tiranos no es una especie que se caracterice por ser ornitófaga. Eh, en Perú hemos encontrado, si bien tenemos un número muestral muy por debajo de lo que tienen en Colombia y en Ecuador nuestros colegas de allá, podemos observar que la diferencia de proporción entre la cantidad de presas de la clase aves y mamíferos no es tan notoria. En 71 versus 28% y 54,5 versus 34,2% en el caso de Ecuador y Colombia. Y gracias a este número muestral también han podido registrar alguna una especie de culebra arborícola dentro de la dieta. Eh, en cuanto a la biomasa, también podemos ver que los mamíferos obviamente suben un poco el porcentaje en estos análisis, ya que son más pesados que las aves. Eh, en cuanto a la dieta, en Perú nosotros hemos visto que o sea, la dieta global, perdón, sumando todos los estudios de dieta que hay, arroja un 75,4% de aves, 20% de mamíferos y 0,3% de reptiles. Podemos encontrar mamíferos desde de un pequeño mustérido y monos chiquititos hasta tamaños de coatí, oso hormiguero, incluso perezosos. Y en cuanto a las aves, podemos encontrar desde pequeños paseriformes como zorzales, tórtolas, pasando por tucanes, loros, gallitos de la roca, oropéndolas. Muy frecuentemente consume chachalacas y pavas de monte, tinamúes también, y incluso especies tan grandes como la aburria aburri, que es una especie de pava muy grande de los bosques montanos, pavos domésticos, gallinas domésticas con mucha frecuencia, lo que le causa bastante problemas con las personas, y también depreda una gran cantidad de aves rapaces, como podemos ver en esta otra lámina. Eh, si bien tenemos pocos registros de varias especies dentro de la dieta, como por ejemplo estas dos especies de búho, el Microspicias collaris, algunas especies de búteos, halcones de bosque, etcétera, podemos ver que, por ejemplo, en Perú había una hembra que se especializaba aparentemente en la captura de gallinazos negros, un Coraci atratus, y en Argentina otra hembra que se especializaba en cazar Caracara plancus, incluso adultos. Así que ahí podemos ver la importancia de la especie como un superdepredador que depreda otros tipos de depredadores. Para reproducirse escoge árboles de gran tamaño, como les había mencionado anteriormente. Produce un solo huevo por intento reproductivo, pero el periodo de dependencia del juvenil, extrañamente, a pesar de ser más grande que la otra Spizaetus, tiene un periodo de dependencia un poco más corto, de unos 4 o 5 meses, lo que le permite en algunos casos, cuando tiene las condiciones adecuadas, poder criar año tras año. En Perú lo hemos encontrado anidando, bueno, en Perú y en Ecuador lo hemos encontrado anidando entre los 1.300 y los 2.900 metros sobre el nivel del mar. El más bajo rango está en Perú, en la selva central de Perú, y el más alto en el valle interandino de Ecuador. Los árboles generalmente tienen entre 25 y 48 metros de altura, con un fuste de entre 0,53 y 1,52 metros a la altura de pecho, y los nidos se ubican entre 16 y 35 metros de altura,
muy generalmente sobre los 30 metros de altura. Podemos ver que la fenología también es variable, pero normalmente el periodo de huevos, postura de huevos y desarrollo de los pichones se centran más en la época seca, por lo menos en la selva central de Perú. Es una especie que tiene una longevidad de aproximadamente 35-40 años si lo comparamos con otras especies de águilas. No, no hay registros específicos para esta especie, pero se estima que más o menos pueden llegar a eso. La principal causa de mortalidad de la especie, tanto en adultos como juveniles, es la persecución humana. También hay registros de colisiones con vehículos y electrocuciones. La población mundial se estima en alrededor de 1.000 individuos maduros, aunque probablemente, dado las estimaciones poblacionales que hemos tenido, sean más que eso. Y las densidades poblacionales son de entre 0,95 y 2,34 parejas cada 100 kilómetros cuadrados, esto basado en estudios que hemos hecho en Argentina, Perú y Ecuador. Con todo, se estima que esta especie tiene una alta tasa de mortalidad y puede seguir aumentando su descenso poblacional, por lo cual se considera como una especie amenazada a nivel mundial. Eh, Aquí tenemos una gráfica de la densidad poblacional, así sacamos la densidad, básicamente agrupamos todas las parejas en una área determinada bajo un polígono mínimo convexo y con eso sacamos la densidad de parejas que hay en toda esa área. Podemos observar también que la densidad de parejas tiene una correlación positiva con la cobertura boscosa. Mientras más bosque, más densidad de parejas hay. Eh, Eso era lo que tenía para contarles. Espero si pueden tener preguntas que las hagan a través de la aplicación de Zoom. Quisiera terminar agradeciendo a todas las organizaciones que han de alguna u otra forma colaborado, ya sea en trabajo en conjunto, como financiamiento, apoyo con equipo, etcétera, a lo largo de todos estos años y que nos han permitido avanzar en el conocimiento de estas especies. Y con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. Muy interesante toda la charla y de nuevo agradecerte. Esto se ve en todas las preguntas y en todas las felicitaciones que te han hecho en el chat. Voy a aprovechar de hacer algunas preguntas. No tenemos mucho tiempo. Tenemos Ah, alrededor de 15 minutos, pero Patrick Egger, primero que todo, preguntaba, ¿a qué se debe la diferencia en la esperanza de vida entre machos y hembras en la primera especie que mostraste, en el Orange Breasted Falcon? Probablemente se deba a que el gasto energético que tiene la hembra o el desgaste que tiene al poner huevos le pese al final de su vida, digamos. Si te fijabas en la imagen donde salía una hembra cuidando los tres huevos, esos tres huevos ocupan casi la mitad del cuerpo de la hembra, o sea, es un gasto energético muy grande. Yo pienso que se debe a eso, no lo tengo 100% claro, pero me imagino que puede ser eso. Sí. Muchas gracias. Luego, Pablo Gutiérrez, autor de algunas fichas de Birds of the World, nos pregunta, en Chile en los últimos años se han registrado especies eh, raras de rapaces, como el Roadside Hawk, el Mississippi Kite, el Great Black Hawk, el Swallowtail Kite. Entonces, ¿qué probabilidad ves tú que estas especies logren eventualmente establecerse en Chile? O si solamente son registros accidentales. La mayor parte de las especies que se han registrado en Chile en los últimos tiempos y que nosotros ya habíamos previsto que podían llegar a registrarse debido a su característica de movimiento, a sus niveles poblacionales y a la cercanía que tienen a la frontera con Chile, la mayoría de estas especies no tienen un hábitat adecuado para establecerse en Chile. Pero hay Mm. especies como por ejemplo el Rupornis magnirostris, que sí podría llegar a establecerse, ya que es una especie que tiene un rango de adaptabilidad mucho más alto. De hecho, en Argentina, en el norte de Argentina y cerca de la frontera con Chile, se puede encontrar en ambientes agrícolas muy parecidos a los que hay en Chile Central, por ejemplo. Ahora, tendría que llegar a establecerse una población importante como para que tenga una viabilidad a largo plazo, así que eso, no, eso ya es otra cosa, pero ecológicamente esa yo creo que es la especie que tiene más posibilidades. Sí, no, toda la razón. Luego, Franco Villalobos nos pregunta, ¿qué metodología utilizaron para contar los aguiluchos en el cuello de botella de Chile Central?
Básicamente utilizamos puntos fijos desde dos sitios específicos al pie del cerro del cordón de manantiales, que es por el cordón donde ellos pasan. Ellos están pasando una zona que tiene un ancho de más o menos 7 kilómetros de largo. Entonces nosotros tratamos de enfocarnos un observador hacia un lado y otro hacia otro para cubrir esos 7 kilómetros. Utilizamos binoculares de largo aumento, 18 por 50 aumentos, y telescopios para poder distinguir esta especie del otro migrante que está en ese cuello de botella también, que es el aguilucho común. Generalmente lo usábamos, o sea, particularmente hacíamos observaciones desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, que era el horario donde ellos pasaban por ahí. Hay otras zonas donde ellos migran desde horarios más tempranos, pero nosotros ya hemos hecho el estudio previo para ver cuáles eran los horarios donde pasaban por ese punto en particular, y antes no tiene ningún tipo de viento como para poder pasar más temprano por ahí, así que usábamos ese horario. Esa es básicamente Mm, la metodología. Sí. Si pueden, súper. después podría entregar más detalles, pero no quiero ocupar el tiempo de respuesta solo en eso. Sí, y te siguen llegando decenas de felicitaciones, así que Muchas muchas gracias. gracias de nuevo por este seminario. Em, Henry Estrella pregunta, ¿cómo se hizo la estimación de buteo ventralis y cómo se hizo para evitar el doble conteo? Para asegurarse. Buteo albígula se refiere, me imagino, porque esa es la Sí, especie me migratoria. imagino, me imagino. Eh, claro, esa es otra parte que no alcancé a nombrar ahí porque no quería extenderme tanto en eso, pero ya que lo pregunta, básicamente se utiliza un punto de referencia. Por ejemplo, una roca que sobresale dentro del horizonte que están mirando, donde están contando los aguiluchos, y los cuentas cuando están en vuelo rectilíneo solamente los aguiluchos y pasan por ahí, fijándose también que no se devuelvan, porque hay veces en que las condiciones de viento hacen que se devuelvan, y ya obviamente nos comunicamos por radio y ahí se está devolviendo un grupo de 50 aguiluchos chicos, entonces no los vamos a contar de nuevo. Ese tipo de cosas. Pero Claro, siempre se usa una referencia geográfica o incluso a veces un cable o algo que te sirva para ver, ya pasó por aquí y solamente los voy a contar cuando estén en vuelo rectilíneo hacia el norte, pasando por este punto en particular. Esa es la principal técnica para evitar el doble conteo. súper. Matías Wala pregunta, ¿cuándo pasa a ser una especie ornitófaga? ¿Cuando su dieta es mayormente de aves o ya comiendo una sola especie de aves se le puede considerar con este término? Eh, Claro, si una especie come aves regularmente, se le puede decir ornitófaga, aunque tenga una variabilidad de proporciones entre mamíferos y aves. Es ornitófaga también en su dieta, pero cuando decimos principalmente ornitófaga es porque la mayor cantidad de su dieta es ornitófaga, más del 50% de su dieta es ornitófaga. Sí, oye, súper interesante esto de las redes y de cómo unas rapaces depredan sobre la otra a todo esto. Sí, sí, estamos trabajando Felicitaciones por ese en ese estudio. aspecto. Sí, no, está súper interesante. Luego, Selén Barba y Santiago Varela hicieron preguntas relativamente similares, entonces las mezclé. Es, ¿qué tipo de radiotransmisores utilizan? Eh, ¿Qué marcas son? ¿Cuánto tiempo dura la pila? ¿Y cuánto cuestan aproximadamente? Eh, en Aguilucho, por ejemplo, en Astur quilensis, ex Accipiter quilensis, nosotros ocupamos unos radiotransmisores no recuerdo qué marca eran, pero eran radiotransmisores, no eran transmisores satelitales. Eh, Ajá, la batería de esos transmisores duraba creo que 4 meses, 6 meses máximo. No llegábamos a completar el ciclo completo del año, porque eran transmisores pequeños para esa especie. Un Accipiter quilensis no llega a pesar más de 420 gramos en el caso de la hembra. En el caso del aguilucho de cola rojiza, pues teníamos radiotransmisores al principio que pesaban cerca de 15 gramos, si mal no recuerdo, que eran radiotransmisores, pero eso ya duraba mucho más porque eran más grandes, los transmisores tenían unas baterías más poderosas y podíamos seguirlos a lo largo de 2 años aproximadamente. Los transmisores que pusimos ahora recientemente, los satelitales, por ejemplo, el transmisor satelital que pusimos en buteo alvígula era un transmisor de microwave de 14 gramos que costaba $4.200, sin considerar los datos satelitales que hay que pagar mes a mes, que eran alrededor de $40 $50. O sea, carísimo. No lo voy a volver a hacer. Y en el caso de los buteos ventrales ocupamos transmisores
de 20 gramos también, con un panel solar un poco más elevado y más amplio, pero son transmisores de segunda mano. Algunos nos están durando ya la temporada completa, pero otros ya han dejado de funcionar, probablemente porque ya habían sido utilizados en otras especies durante 3 años. Pero generalmente esos transmisores, por lo general, lo que te venden es una estimación de duración de unos 3 años aproximadamente. Y pueden durar 5, 6, 7 años inclusive. Esos transmisores que son GPS, GSM, que requieren señal de telefonía satelital para enviar los datos, son más baratos, cuestan alrededor de 1.200 euros cada uno. Y los datos de pago de los puntos GPS puede variar de acuerdo al plan de telefonía que contrates. En este caso, lo más caro que nos salió a nosotros, por lo menos, son 300 euros por año por ejemplar, que es bastante caro para ese tipo de tecnología en general, pero suele ser más Claro, barato. súper. Luego, Nicole GB pregunta, ¿cómo podemos apoyar este tipo de investigaciones, por ejemplo, respecto a buteo ventralis? Pues en Coyhaique vemos mucho un individuo durante el invierno. Eh, una forma de apoyar sería, por ejemplo, anotar las observaciones ecológicas. Conocemos poco sobre la conducta y la dieta de la aguilucho color rojiza en invierno. En Coyhaique tenemos algunos registros de ejemplares que están siendo seguidos por nuestro colega ya Enrique Sielman, que los ha visto cazando faisanes con mucha frecuencia, a parecer una especie bastante importante para ellos en esa zona. Y todos los datos que ellos puedan registrar en terreno, con hora, con fecha y con observaciones conductuales pueden servir para mayor conocimiento de esta especie. Y en el futuro, en el caso de encontrar algunos nidos, también podrían apoyar a Enrique a monitorear esos nidos. Súper. Andrés Paniagua pregunta, ¿se ha llegado a registrar Spizaetus melanoleucus depredando a Coragyps atratus? Recientemente en Moyobamba, Perú, presenciamos un adulto en el suelo depredando un Coragyps. Oh, ese dato está muy interesante. Eh, no, no teníamos datos de Spizaetus melanolecus depredando el Coracyt atratus, así que, como le digo, como dije anteriormente, bienvenido. Bueno, si quieren publicarlo por otro lado, perfectamente viable, pero nos gustaría invitarlos a participar en este artículo que estamos haciendo sobre depredación entre rapaces. Cordialmente Súper. invitado, señor Paniagua. Eh, la última pregunta, y con esto cierro, el Carlos Jenkins pregunta si se puede definir a grandes rasgos la diferencia en general, entiendo, entre rapaces, entre inmaduros y juveniles. No entendí bien la pregunta, ¿cómo era? Que si se puede definir a grandes rasgos una diferencia entre inmaduros y juveniles. Inmaduros y juveniles. Sí, creo que Sí, le puse bastante hincapié en las fichas de ahí, sobre todo en la identificación de las aves en vuelo. Por lo menos en los accipitiformes que hemos visto en esta presentación, se diferencian principalmente por el patrón de muda del ala. Eh, la entiendo. presentación va a estar disponible ahí, así que pueden revisar nuevamente esa parte para poder salir de la duda. Ah, no, aquí hay una última pregunta. Hernán Vargas pregunta, ¿el tráfico ilegal de especies silvestres es un problema creciente en América del Sur? ¿Qué tan frecuente es el tráfico ilegal de aves pequeñas en Chile? Actividad que podría afectar a las rapaces. En la zona central hay una cultura de capturar aves silvestres, sobre todo las aves paseriformes que cantan o que tienen colores vivos, pero es una zona muy reducida donde generalmente no hay muchas especies de rapaces de bosque, por lo menos. Yo diría que no hay mayor afectación. En todo el otro rango de distribución de esta especie hacia los bosques patagónicos, es muy raro ver gente que se dedique a eso. Y Mm, afortunadamente, algo que está desapareciendo en Chile. sí. Bueno, muchas gracias, Tomás.